WhatsApp, gente de YouTube, soy Brian Steven Rodríguez Herrera y hoy vengo con los videojuegos que fueron cancelados. Y hoy vengo con mi amigo Vladimir Oviedo Figueroa y él me ayudará diciendo algunos juegos cancelados. Saluda Vladimir, no seas mal educado XD. ¿Qué onda, gente de YouTube? Soy Vladimir Oviedo Figueroa y estoy aquí con Brian y diré algunos juegos. Así es. Sin más fanfarria, comencemos. Shenmue, Sega Saturn. En el año 2000 salió para Dreamcast el Shenmue, un innovador juego de la mano de Yu Suzuki. El proyecto, bajo el nombre de Project Berkeley, llevaría al límite la capacidad de la 32 bits de Sega. Pero la temprana muerte de Saturn obligó al equipo de Yu Suzuki a adaptarlo para Dreamcast, y aunque el juego sufrió muchas modificaciones se encontraba en una etapa avanzada. MES. Los avatares Mi de Nintendo parecen un invento reciente pensado para la Wii, pero la realidad es que Miyamoto llevaba nada menos que 20 años con la idea en mente. Inspirado en las muñecas de madera Kokeshi, intentó implementar un sistema de avatares para la NES. Luego lo intentó de nuevo en la Nintendo 64, siendo también descartado, e incluso la GameCube iba a tener un juego Stage Debut que usaba algo parecido a los actuales Mi. Pero no fue hasta la llegada de la Wii el momento en el que estos avatares se implantaron en el sistema, después de muchos cambios. El propio Miyamoto explicó el proceso en la Game Developer Conference de 2007. Final Fantasy VII, Nintendo 64. Probablemente muchos ya conocéis esta historia. El Final Fantasy VII iba a salir en un principio para la SNES, pero sus desarrolladores decidieron dar el salto a la todavía en desarrollo Nintendo 64. ¿Por qué canceló Square este juego? Pues en resumen, por temas de capacidad. Nintendo en su videoconsola de 64 bits optó por un sistema de cartuchos y el Final Fantasy VII era demasiado grande como para caber en ellos. La opción de varios cartuchos, además de incrementar el precio, tenía también el inconveniente de que el sistema no permitía cambiar de un cartucho a otro sin apagar la videoconsola. Finalmente Square se pasaba a Sony y a su PlayStation en 1997, e hicieron historia. Pero antes de la rotura de las negociaciones con Nintendo, Square publicó esta demo técnica en la que intervienen los personajes del Final Fantasy VI. Star Fox 2, Super Nintendo. La primera entrega de Star Fox se lanzó en 1993. Gracias al éxito, se empezó a programar una segunda parte, una secuela directa que continuaba la historia vivida en la primera entrega. Pero Nintendo decidió pasar la saga a los 64 bits a pesar de que, según Dylan Cuthbert, programador del equipo de Star Fox 2, aseguraba que el juego estaba terminado. Finalmente la continuación del primer Star Fox sería el Guild Wars para Nintendo 64. Star Fox, Virtual Boy. Y continuamos con la saga de Fox Glow, esta vez en la versión del Star Fox para Virtual Boy. Hay poco que decir del porqué de la cancelación del juego. El fracaso y la temprana muerte de la consola de realidad virtual de Nintendo se llevó por delante muchos proyectos de los cajones de la compañía nipona. Advance Wars 64, Nintendo 64. Advance Wars 64, en Japón conocido como 64 Wars, era la versión para la Nintendo 64 de la famosa saga de juegos de estrategia que comenzó en la NES. No existe una versión oficial sobre su cancelación, pero hay que reconocer que el juego pintaba bastante bien. Halo, Nintendo DS. Los poseedores de una Nintendo DS probablemente conocerán esta historia. En enero del 2007 un editor de IGN dijo que había jugado a una versión primitiva de Halo para la portátil de Nintendo y en octubre lo probó con vídeos e imágenes. Sin embargo, el juego nunca llegó a salir. La versión oficial de Bungie al respecto, pues que era cierto, era una demo que nadie había solicitado y que nunca se hizo realidad. Diablo, Game Boy. El Diablo, uno de los juegos más emblemáticos de los PC que salió al mercado en 1996, también iba a tener una versión para Game Boy. Poco se sabe tanto de esta conversión como de la cancelación del juego, pero existen imágenes y hasta un video. Lobo, Mega Drive / Super Nintendo. Lobo, uno de los antihéroes insignia de DC Comics, iba a tener su incursión en el mundo de los videojuegos de la mano de Ocean. Al título se le dio bastante bombo y la prensa especializada de todo el mundo llegó a hacer previews del juego criticándolo por su escasa calidad con notas muy bajas. Esto tal vez fuera el motivo de su cancelación, muy a última hora.
Nightmare Creatures 3. Angel of Darkness, PS2, Xbox, GameCube. Nightmare Creatures 3. Angel of Darkness fue anunciado para las tres plataformas, PlayStation 2, Xbox y GameCube, en la primera del 2003. Llegó la hora de salida y no hubo noticias del juego. Ubisoft comunicó que no se había cancelado y sin embargo hasta el día de hoy no hay ninguna nueva noticia sobre este título. Tal vez algún día salga para Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Ghosts y Ghosts Online, Moro. En la Game Developer Conference del 2003 se anunció un juego masivo online basado en la saga de Sir Arthur, el caballero más famoso de Capcom. El Ghosts y Ghosts Online iba a tener un sistema de clanes nada destacable, pero al final nunca vería la luz. Sonic Mars, Mega Drive 32X. En un principio los bocetos del Sonic Mars fueron dibujados para Mega Drive, pero como los desarrolladores de Sega querían dar el salto gráfico, el proyecto pasó a la 32X y finalmente a la basura. El script mostraba un complejo juego tridimensional que la 32X intentó tener pero no consiguió. Los numerosos cambios de rumbo fueron poco a poco fulminando la idea. Earthbound 64 o Mote 3, Nintendo 64. El Earthbound 64, conocido como Mote 3 en Japón, fue una gran pérdida. Esta secuela del exitoso Mote 2 de SNES estaba anunciado para el año 1997 pero finalmente Benimaru Ito, uno de los programadores, anunció su cancelación en el año 2000. Los motivos fundamentales de este fracaso fueron la inexperiencia del equipo en juegos 3D y la dificultad de programar en la Nintendo 64. Años más tarde esta secuela fue anunciada para Game Boy Advance en el 2004 y 2 años después aterrizó en el mercado nipón. Resident Evil 1.5, PlayStation. El Resident Evil 1.5 fue cancelado a pesar de que el desarrollo rondaba el 65% del total. Aunque a decir verdad, realmente no fue del todo cancelado. En principio iba a ser una secuela del Resident Evil con Leon Kennedy y Elsa Walker de protagonistas, pero Capcom acabó reprogramando el juego desde cero hasta convertirlo en el actual Resident Evil 2, con Claire Redfield sustituyendo a Elsa. Hay bastantes similitudes entre las dos versiones pero las diferencias radican en elementos de los fondos, en que la estación de policía del prototipo tenía un diseño más actual, en alguna que otra localización. Resident Evil, Game Boy Color. Volvemos a hablar del buque insignia del survival horror de Capcom. Tras el éxito cosechado por Resident Evil en la PlayStation y en la Sega Saturn, la compañía japonesa decidió trasladar el juego a la pequeña portátil de Nintendo. Al poco tiempo los programadores se dieron cuenta de que la Game Boy Color no disponía de suficiente memoria para mover un juego de tal envergadura y por ello fue sustituido el juego por Resident Evil Gaiden. Y bueno, hasta aquí la primera parte de los videojuegos que fueron cancelados. El vídeo fue corto, ¿cierto? Bueno. Adiós, pásenla bien y amor y paz. Ojalá les haya gustado el vídeo. No lo olviden, manito arriba, comenten y suscríbanse. Adiós.